Yes, they consider themselves very professional. They consider it so professional that they try not to. My perception of that was that they didn't try to get involved in the anger of that. During the years of the so-called dirty war in Argentina, when this was happening, it was very hard to take direct action. And one of the things that I think people around the world may be aware of the way that people campaign was the mothers of the disappeared, who were always in that square carrying pictures of their loved ones who disappeared. How important was that? I mean, how, as a starting point for something approaching justice? It was essential, the capacity they have to organize themselves, the capacity to denounce unfairly, because at that time, I'm telling you, it was a terror, real terror. My wife told me that they don't allow to think. It's terrible, this situation, and sometimes we tend to forget. Well, the amnesty laws were only repealed recently, and this next clip shows the tireless efforts that many went to in order to register their protests at the arrest and disappearance of their loved ones. Here it is. Los chicos son rehenes de la historia, son botín de guerra. Es muy perverso lo que han hecho los militares. Si bien, como dije, estamos muy acompañadas por la sociedad, no estamos acompañadas por las políticas de los gobiernos constitucionales. Porque nadie, a pesar de nuestros pedidos concretos, de los gobernantes sucesivos, ha obligado por la ley a que confiesen dónde están nuestros nietos. Esto pasó el 20 de septiembre de este año 2002. El atentado no fue para asustarme, no fue para intimidarme, soy consciente de que era para quitarme la vida. The amnesty laws were repealed, and it was a real breakthrough because it meant that people who were accused of carrying out this torture could now face trial and justice. And you went back after almost 30 years to take part in this process. What was that like? Well, it was very highly emotional. I'm telling you that it was something that I was very surprised even from my own emotions. And I met a lot of people. I met people who I haven't seen for a long time. They're still young in my mind, and then they look like me. So it was extraordinary, and a lot of tears and embrace. And then I have to go to give my testimony to the federal judge. Everything started unfolding. I was quite surprised of myself as well. How you remembered absolutely everything. And I suppose that because it makes sense to remember at that time, my memory was useful to contribute to a certain extent to make justice for those people who, on behalf of so many people who didn't make it, they were killed by them. Desde hace casi 2 meses que nos enteramos de que otro genocida anda paseándose por las calles de este barrio. Que salga, que salga, que salga mi hijo al Creemos en una condena social, que si no pueden estar en la cárcel en este momento, que su propio barrio sea su cárcel, donde esté que sea su cárcel. Nosotros vinimos hasta acá, lo pudimos escrachar, el barrio ya sabe quién es, porque nosotros estuvimos toda la semana volanteando, estuvimos haciendo pintadas, así que los vecinos ya saben que el escrache comienza ahora.
Estamos ayudando, estamos con toda esta gente nosotros. Yo estoy militando en hijos, yo voy a un scratch, yo hago alguna actividad, hago cualquier cosa, y internamente siento y digo, bueno, mis viejos deben estar re contentos que ella esté haciendo esto, ¿no? Deben estar contentos de su hija, no sé. Hace poquito estuve hablando con ellos. No les pedí que me den fuerzas para cuidarlos a ellos dos porque ahora la historia cambió. Antes mis papás me cuidaban a mí. Ahora yo ya soy grande y los tengo que cuidar a ellos. Entonces les pedí fuerza para que me ayuden. Pero esas son cuestiones de en vez de pedirle a Dios, es muy íntimo, ¿no? Demasiado íntimo. What's your reaction when you saw Nora and her friends painting that man's house to shame him, if you like, to make his neighborhood and his country a sort of prison for him? How do you feel when you see people doing that? That man is a criminal. He's a killer. And I don't have much time for them because I hope that all of them end up in a fair but necessary trial sooner or later, because it's very important that it take place. But the children, they need to find their place in this society, and they are finding their own way. Mm. Well, the next clip I want to show, Perico, shows a young man who has been deeply affected by the arrest and disappearance of his parents when he was very young. Cuando yo tenía 18 meses, primero secuestran a mi papá, primero lo secuestran a él. Bueno, no se supo más nada de él y al poco tiempo, según lo que me cuentan, iba mi mamá caminando, cuando la agarraron estaba conmigo. Y la subieron a un coche y se fueron, y a mí me dejaron ahí con una familia que no era mía. O sea, yo ahí lo único que recibía era, no recibí ni cariño ni nada de nada, o sea, malos tratos, un montón de cosas. Y siempre tuve problemas de conducta, problemas en el colegio, me echaron del colegio. Cuando empecé a ser adolescente, me echaron del colegio, bueno. Después me empecé a drogar, a los 15 años más o menos me empecé a drogar. ¿Sabes lo que pasa? En realidad yo ahora que soy grande, me doy cuenta que no se pueden suplantar las cosas, ¿viste? No se puede, no tenés un papá, bueno, toma, acá tenés uno, no es así, ¿no? O sea, y toda la vida me parece que se quiso hacer eso, que quisieron, bueno, vamos a buscarle un papá y vamos a buscarle una mamá. Y mi papá y mi mamá no están, ya está, y nunca estuvieron. Y bueno, y esa es la realidad, no se puede cambiar eso. Ahora está escrachado, boludo. Acá en este lugar yo me pasé 10 años de mi vida viniendo todas las tardes acá, con los chicos de acá del barrio, de este lugar. No sé, para mí es como una parte de mi vida, ¿no? Hasta haber estado acá. Y acá se consumía muchas drogas de todo tipo, la que quieras. La que quieras. Y así fue mi vida durante mucho tiempo, ¿eh? Y ahora, bueno, ahora no, pero estoy tratando de cambiar de vida, me cuesta mucho. O sea, 2 por 3 caigo yo acá, siempre. Para no volver a caer, digamos, en lo otro. Aparte me estoy apuntalando con un psicólogo que me ayuda un montón. Yo voy y hablo, bla, 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 y él me escucha. De alguna manera siempre me tira un cable o algo para que yo me agarre y para que yo piense o para que